Capítulo 15. Hacia la guerra. Corazón de acero segundo N/A. Intenté editar este capítulo. Fracasó por diversas razones, entre las que se encuentran el estar enfermo. Maldita temporada de frío y lluvia constante. De todos modos, seguir machacándolo no servirá de mucho, y no quiero que su actualización se retrase más de una semana, así que aquí está esto mientras tanto. Intentaré compensarlo en el próximo capítulo. Emilia dio un paso adelante y balanceó la espada en su mano derecha. La flecha que se aproximaba de Louise se hizo añicos al instante, y el maná que la compuso se absorbió en la hoja de Emilia. No, eso no estuvo bien. En ese momento, no se podía decir que la espada en su brazo estuviera separada de él. No, en ese momento, era algo que formaba parte de él, la conexión entre él y Derf. Bueno, esto es raro. Yo lo diré, murmuró Emilia. La voz de Derf resonó en su cabeza. Aunque parece que está funcionando. Deberíamos poder quitarle la magia si lo intentamos. Louise colocó otra flecha en su arco. Esta vez el mundo cambió, volviendo a ese prado de hierba. La flecha en su mano, no una flecha. La espada en su mano brillaba con una luz dorada, una que parecía asegurar la victoria. Va a ser malo si te golpean con eso, compañero. Tampoco creas que puedes bloquearlo como hiciste con los últimos. Emilia entrecerró los ojos, identificando la espada preparada. Caliburn, la espada en la piedra que aseguró la victoria. Normalmente, solo enviaría un rayo de luz condensado, pero modificado en una flecha se convertiría en un ataque inevitable. Descansa, Caliburn. La voz de Louise resonó y la espada crujió, astillándose con una increíble cantidad de energía y poder. Emilia miró hacia atrás detrás de él. Parecía que el escudo de acero que creó para siesta todavía estaba en pie, pero no estaba seguro de si lo haría con el próximo ataque. Por eso, no podía esquivar. Y dudaba que pudiera enfrentarlo sin repercusiones. Parece que es hora de mostrarme lo que tienes, Derf. Bien. Hagámoslo, socio. Emilia cargó y Louise disparó la flecha. El aire se hizo añicos, y el Caliburn modificado voló hacia Emilia casi más rápido de lo que podía reaccionar. Casi. Justo antes de que la espada atravesara su cráneo, Emilia movió su mano frente a ella. Un movimiento normalmente suicida para cualquiera menos para él. Por así decirlo, el metal chirrió cuando la espada de la victoria asegurada se estrelló contra su cuerpo de acero. Parecía que no sería capaz de detenerlo, la sangre corría por su brazo y salpicaba contra su armadura plateada, pero en ese momento, tengo esto. Emilia apretó su mano y la espada desapareció, un hombre persiguiendo a una mujer con cabello dorado. Persiguiendo interminablemente mientras uno esperaba interminablemente. Terminando su vida sobre una colina de espadas, el milagro entre los dos, Emilia sacudió rápidamente la cabeza cuando el aluvión de recuerdos acumulados se asentó. Louise ya estaba colocando otra espada en su arco. Podría querer apurarse, socio. No parece que lo haga por mucho más tiempo. Y no fue así. El acero alrededor de Louise se había extendido por todo su lado izquierdo y comenzó a trepar por su cuello. Mientras tanto, la sangre goteaba ante ella casi como un río, el suelo debajo se tiñó de carmesí. Emilia proyectó una espada y la envió volando hacia Louise. Inmediatamente cambió su arco por Kansou y Bakuya. Cuando lo hizo, los barrió en cruz, apartando el arma de Emilia. Pero eso fue exactamente de acuerdo al plan. Instantáneamente intercambió lugares con la espada, cerrando la distancia entre él y Louise nada. Los ojos dorados de Louise se abrieron por un breve momento, pero al instante pasó al ataque. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Kansou y Bakuya se balancearon en una interminable corriente de ataques, fluyendo entre sí con facilidad. Emilia bloqueó con la espada que Derf solía evitar. A pesar de tener una desventaja de armas, su habilidad era más que suficiente para compensarlo. 1, 2, 3 veces, los ataques de Louise fueron detenidos. En el cuarto, Emilia logró derribar una de las espadas de Louise, aunque el acto dejó su pecho abierto. Tal como se esperaba. Louise inmediatamente dio un paso adelante, su espada restante arremetió en un ataque feroz. Resbaloso. El sonido de una espada clavándose limpiamente en la carne, completamente diferente a la resistencia que debería haber esperado de alguien como él. Los ojos en blanco de Louise mostraron una pizca de confusión, como si no pudiera creer lo que estaba pasando incluso cuando estaba aturdida. Antes de que pudiera saltar para aumentar la distancia, Emilia la agarró entre sus brazos y la abrazó. Louise. Se acabó. La espada en el pecho de Emilia se desvaneció, el maná que la componía fue devorado a través de la habilidad de absorción de maná de Derf.
Louise parecía haberse dado cuenta de ese hecho, pero no podía liberarse de su agarre. Emilia podía sentir que el maná extraño en los circuitos de Louise se desviaba, podía sentir que la magia perteneciente a Emilia Shirou se desvanecía gradualmente de ella con cada segundo. Pero fue demasiado lento. A este ritmo, Derf. ¿Alguna idea para acelerar las cosas? Realmente no. Esto es lo más rápido que puedo absorber de tu contacto actual. A menos que hayas encontrado una manera de hacer una conexión más fuerte, de alguna manera. Emilia apretó los dientes y miró a Louise. Todavía estaba luchando por liberarse de su agarre, pero sus luchas se estaban debilitando. No por el drenaje de maná, sino porque sus extremidades se volvían más como espadas cada segundo. Una idea apareció en su mente. Al estar entrelazado con Emilia en este momento, esa idea también apareció en la mente de Derf. Oye, Emilia. ¿En serio vas a? Emilia miró a su maestra, la frágil niña que lo había llamado desde todo el universo. La que solo quería tener a alguien a su lado. Que quería ser algo tan desesperadamente que alcanzó poderes que no eran los suyos. Prepárate, Derf. Espera, Emilia. Si haces eso, Emilia miró a los ojos de Louise. Tal vez sintiendo un cambio en su comportamiento, o en sus acciones, Louise también lo miró. Mejor trabajo. Con esas palabras que sonaron como una oración, se inclinó hacia Louise y la besó. Dolor. Eso era lo único que Louise podía sentir. Un dolor que abarca todo su cuerpo, su alma, su mente. Cuchillas atravesando su piel, sus huesos, su vena. Huele, huele, huele. Ella no podía detenerlo. Quería detenerlo, pero no podía. Cuanto más intentaba apartarlo, más fuerte empujaba hacia atrás hasta que sintió que Louise se rompería, aplastada bajo su peso. Huele, huele, huele. En su dolor, llamó a aquel en quien confiaba para salvarla. Y por un momento, pensó que lo había visto. Huele. Shirou, me duele. Tenía la sensación de que su cuerpo se movía por sí solo, de que sus brazos ardían mientras el poder corría por sus venas. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Alguien estaba peleando con ella, o ella estaba peleando con alguien. Sintió cuchillas aparecer en sus manos, cambiándolas por un arco y lanzando ataques a alguien. Cada ataque enviaba un dolor irregular por todo su cuerpo, destrozando su conciencia y dejando solo un vacío y un fuego abrasador en sus venas. No podía pensar. Ella no podía moverse. Solo podía observar cómo su cuerpo realizaba proezas imposibles y magia mientras un dolor que lo consumía la presionaba, le quitaba los nervios, la quemaba por dentro para no dejar nada atrás. Louise estaba lista para darse por vencida. Era una batalla perdida. Ella era alguien que nunca antes había sufrido ese tipo de dolor, y su sentido de sí misma ya era tenue en el mejor de los casos. Entonces, cuando el dolor brotó por tercera vez, una sensación paralizante y punzante que atravesó directamente su centro y a través de sus pensamientos y de sí misma, se dejó escapar. Olvido. Un vacío tranquilo sin nada sería mejor que el dolor infernal que la devoraba por dentro y por fuera. Estaba dispuesta a deslizarse hacia la nada en lugar de soportarlo más. Y luego sintió un par de cálidos brazos envolverla. Louise, se acabó. Una voz cálida. Al mismo tiempo, sintió que el dolor disminuía gradualmente. Sintió que el dolor abrasador que la desgastaba se disipaba poco a poco. Pero fue demasiado lento. Su visión se enfocó por primera vez desde que comenzó el dolor. Emilia estaba de pie frente a ella, mirándola a los ojos. Su cuerpo aún estaba fuera de su control. No podía hacer nada más que ver cómo su cuerpo luchaba por liberarse de su agarre, convocar más armas y cortarlo. Lo siento. Shirou, lo siento mucho, pero fue muy tarde. A pesar de que él estaba allí, a pesar de que de alguna manera estaba alejando el dolor y haciéndolo desaparecer, el control de Louise sobre la vida y esa realidad ya se estaban desvaneciendo. Louise cerró los ojos, preparándose para desaparecer para siempre cuando sintió un roce de calor contra sus labios. No podía moverse más, no podía abrir los ojos, ni siquiera podía respirar. Aún así, con la última, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Emilia es un beso. Un último regalo para ella, que estaba condenada a desaparecer. ¿Quién lo dejaría atrás otra vez, como todos los demás en su vida? ¿Podría ella? Louise sintió que algo se movía dentro de ella. Por primera vez desde siempre, sintió el deseo de rechazar la realidad frente a ella. Para negarlo, Emilia era alguien que había vivido una vida ingrata. Uno que se esforzó por proteger, que protegió, y al final lo dejaron morir solo.
que todos los que amaba se queden atrás en el tiempo y estén destinados a morir bajo un cielo desconocido y por manos desconocidas. Fue solo a través de la invocación de Louise que reapareció. Que había obtenido un nuevo propósito en la vida. Todavía podía recordarlo. La sonrisa tranquila en su rostro cuando apareció por primera vez ante ella, quien había hecho la súplica desesperada de que alguien, cualquiera, respondiera a su llamada. Y lo tenía. Una y otra vez, Emilia había luchado por ella, sangrado por ella, casi muerto por ella. No había pedido nada a cambio, solo que Louise no se esforzara y le pidiera ayuda. Incluso cuando ella se encargó de cumplir con el deber de la princesa, él la siguió a pesar de conocer los peligros. Emilia era alguien a quien no podía perder. Así es. Entonces, ¿vas a huir ahora? ¿Vas a desvanecerte así y dejarlo solo otra vez? Ella no pudo, ella no lo haría. Emilia se había quedado sola durante demasiado tiempo. Se había perdido a sí mismo para salvar a aquellos que no podían ser salvados. Había dado innumerables vidas para proteger a aquellos a quienes trajo de vuelta. Y siguió adelante incluso cuando lo dejaron atrás. Como la última persona en estar a su lado, y como quien le había dado su propósito, Louise no lo permitiría. Y el motivo fue, te amo, Shiro. Que ella preferiría que el mundo mismo ardiera antes que él sufriera ese destino nuevamente. Estaba vacía. Y como estaba vacía, se estaba escapando. Pero, como estaba vacía podía llenarse. Y en ese momento, en ese lugar, la razón por la que eligió, la persona a la que decidió dejar que llenara el vacío en su corazón era, una sensación abrasadora pasó por los labios de Louise y en Emilia. Al mismo tiempo, sintió que su pecho ardía, como si las llamas lo envolvieran. De cualquier manera, él no se rindió y la sostuvo con fuerza en sus brazos. Una pequeña parte de la mente de Emilia, que ni siquiera reconoció, señaló que había recibido lo que probablemente era el primer beso de Louise y ahora lo había vuelto a hacer sin preguntarle. Esa parte fue aplastada rápidamente mientras racionalizaba sus acciones. Esto es solo para salvarla. Nada más. Aunque normalmente era una señal de afecto, una acción realizada entre dos amantes, en este momento era simplemente una acción que tenía que realizar para salvarla. Y estaba funcionando. El acero que atravesaba la piel de Louise retrocedió, y su cuerpo se estaba curando visiblemente debido a eso, las heridas se revirtieron como si nunca hubieran estado allí. El mundo que los rodeaba también cambió, aparecieron grietas en su interior antes de romperse por completo para revelar la mansión en ruinas de la noble Louise que había asesinado. Al mismo tiempo, recordó que si ésta todavía estaba en el escudo de espadas que había hecho. Afortunadamente, estaba oscureciendo su vista, de lo contrario se encontraría en una situación incómoda. No es que importe mucho, pero sería más problemático de lo que valdría. Dijo Delph. ¿Sabes, socio? No pensé que eso funcionaría. Quiero decir, seguro que besarla te da un mejor conducto para drenar su magia y todo eso, pero, eso realmente no debería funcionar de la forma en que lo hace. ¿Qué importa? ¿Está funcionando bien? Ahora cállate y ayúdame a drenar el resto de esta magia. Se inclinó hacia adelante, profundizando el beso al ver que sus esfuerzos aceleraban el ritmo al que retrocedía el acero. Cierto. No estás diciendo eso solo para tener una excusa para, Delph. Lo que tú digas, compañero. Después de unos largos segundos, Emilia rompió el beso. También ignoró evidentemente la forma en que sus mejillas estaban sonrojadas y el hecho de que Louise pareció demorarse un rato a pesar de que debería haber estado inconsciente. Definitivamente no había nada allí. Definitivamente. Cuando Emilia rompió el contacto con Louise, inmediatamente se desplomó, toda la tensión de su cuerpo se perdió. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, él la agarró y la cargó en un abrazo nupcial. ¿Sabes, socio? Pareces tener el hábito de hacer eso mucho con Pinky. ¿Estás seguro de que no? Creo que es hora de que vuelvas a tu espada, Delph. Oye, tú no. Antes de que Delph pudiera objetar más, Emilia rápidamente creó una espada con Delph como base y lo envió al mundo. Reforjado, Delph se veía más o menos igual que antes. Espada de un solo filo de 1 filo y medio. Sin embargo, después de haber pasado por el proceso de forja del instrumento divino de Emilia, la espada de Delph parecía tener cierto peso, como si fuera algo más allá de cualquier espada normal. ¿Cuál era Delph? Hablando de Delph, la espada se estremeció violentamente y dijo: dale una advertencia a un chico antes de hacer algo así. Emilia se encogió de hombros. Al menos ahora tienes un cuerpo que te queda bien. Bueno, supongo. Pero aún así.
Emilia suspiró y se giró hacia Siesta, solo para ver que de alguna manera había salido del escudo de espadas y miraba a Emilia y Louise con los ojos muy abiertos. Tú y la señorita Louise. Emilia sintió que le venía un dolor de cabeza. No viste nada. Pero, no viste nada. Emilia trató de sonar serio, pero no pudo evitar notar que su voz sonaba un poco exasperada e infantil. Si usted lo dice, Sir Emilia. Ah, ¿pero qué vamos a hacer ahora? Siesta miró a su alrededor. El conde Mott había sido un noble poderoso. La señorita Louise podría ser la hija de Lady Karin, pero a Emilia se había olvidado de eso. Echó un vistazo a la devastación que se produjo. Recordó el hecho de que Louise había causado todo, y que él se había proclamado a sí mismo como un mago del vacío. Ahora que Louise había hecho lo mismo, evidentemente sería pintada con el mismo pincel, y no habría forma de ocultar los resultados de lo que sucedió aquí. El director lo sabía. Karina lo sabía. Y estaba seguro de que más de un estudiante lo vio salir volando del castillo a toda prisa, y mucho menos Louise. Él frunció el ceño. Bien, antes de que pudiera responder, notó una oleada de maná en la distancia, seguida por el sonido de innumerables aleteos. Supongo que lo averiguaremos lo suficientemente pronto después de que lleguen los guardias, ¿no? Siesta se volvió hacia la mirada de Emilia. Ella no tenía su vista, así que no vio hasta que se acercaron, pero cuando lo hizo, sus ojos se agrandaron. ¿Esos son los guardias reales? Oh, no. Louise se había puesto en marcha para enfrentarse a un noble sin tener en cuenta las consecuencias. Incluso si fueran justos, incluso si Karin de Herwin fuera su madre, la ley en este mundo probablemente no lo tomaría en cuenta. Tal vez simplemente acabar con el conde Mott podría haber estado bien, y podría haberse ocultado bajo la apariencia de un duelo. Pero Louise había hecho más que eso, matando a innumerables guardias en su intento por salvar a Siesta. No habría forma de que ella pudiera evitar ser procesada por la corona, incluso con la intervención de la princesa. Pero si pensaron que dañarían a su amo, tenían otra cosa por venir. Siesta. Párate cerca. Emilia preparó una serie de espadas para disparar en cualquier momento en caso de que los eventos resultaran hostiles. Los siguientes momentos fueron tensos cuando los jinetes de grifos aterrizaron en el patio. Caballeros, todos ellos. Y por la forma en que se comportaban, parecía que eran del tipo que creía mucho en la justicia y no tanto en ver la verdad ante ellos. El capitán, un hombre con armadura dorada, dio un paso adelante y miró hacia Emilia. Sentimos una oleada de magia en esta dirección, junto con el conde Mott enviando una señal de socorro. Podemos suponer que usted es la causa de esto. Agradezca a quien quiera que haya estado mirando por las pequeñas medidas. Parecía que Emilia era la única a la que veían como una amenaza, pasando por alto por completo a Siesta y Louise. Puedes asumirlo como tal. Entonces, por la autoridad de la corona, nos gustaría que vinieras con nosotros. Si los eventos resultan a tu favor, aún puedes ser perdonado. Sin embargo, si eliges resistirte o falsificar la verdad, el caballero puso una mano en su espada. Emilia se quedó en silencio por un momento, contemplando las posibles vías que podría tomar. Louise todavía se estaba recuperando de los efectos secundarios, y su estado actual era algo que no podía determinar. Siesta salió ilesa, pero sería incapaz de defenderse. No se podía ocultar el hecho de que el conde Mott estaba muerto. Además, estaba la forma en que los caballeros querían arrojar al perpetrador a la cárcel para ser juzgado. Dado que las cosas ya han llegado a este punto, su prioridad era asegurarse de que Louise sobreviviera. Incluso si eso significaba que tenía que enfrentarse al propio país, incluso si tenía que arrasar a Tristán y desarraigar a toda la nobleza, lo haría. Y ahora que había sido presionado hasta este punto, justo cuando Emilia estaba a punto de acabar con los caballeros que tenía delante, una enorme columna de fuego surgió en la distancia. El capitán de los caballeros también lo notó y se volvió en esa dirección. ¿No es ese Tarbes? Siesta dejó escapar un grito frenético. Tarbes. Se volvió hacia Emilia. Sir Emilia, esa es mi ciudad natal. Por favor, tenemos que ir a ver qué está pasando. El caballero capitán volvió a sus sentidos y desenvainó su espada. Oh, no, no lo harás. Incluso sí, entendido. Antes de que el capitán pudiera decir algo más, Emilia cambió a Louise de un brazo y agarró a Siesta con el otro. El capitán de los caballeros, al ver las acciones de Emilia, se movió para detenerlo, pero él está allí solo, protegiéndolos a todos de su mundo de espadas.
En un instante, se habían desvanecido dejando solo una espada como señal de que incluso estaban allí en primer lugar. Emilia cruzó la distancia entre la mansión y Tarbes mediante una cadena continua de sustituciones de espadas. Debido a la gran distancia, tomó algo de tiempo, pero aún así fue más rápido que cualquier otro método. Una vez allí, se detuvo y dejó a Siesta en el césped. Emilia miró a los alrededores. Tarbes estaba en medio del combate, con enemigos arrastrándose por todas partes. Los Servants falsos que habían sido convocados de alguna manera estaban presentes. Y por el momento, parecía que todavía no había defensores del lugar. Tarbes mismo ya estaba en llamas. Los aldeanos estaban muertos y quemados en el suelo, atrapados en el fuego cruzado. En todo caso, le recordó a Emilia cómo nació el Emilia Shirou original, dentro de un mundo de llamas. Siesta se llevó una mano a la boca con los ojos muy abiertos e instantáneamente salió corriendo hacia el pueblo. Emilia se aseguró de seguirlo. En cuanto a Louise, todavía estaba dentro de su mundo de espadas. Emilia consideró que era demasiado inseguro para ella dejarla en esta situación. Derfla estaba vigilando por él. Mamá, papá, todos. Por favor estén bien. Siesta corrió a un ritmo frenético, escaneando edificios y cadáveres en el suelo. Con cada ruina y cuerpo que encontraba, su rostro se volvía más pálido. No, esto no puede ser, espera. Como si recordara algo, Siesta salió corriendo en una dirección diferente. Emilia simplemente lo siguió, asegurándose de derribar a cualquier Servant falso que se acercara con una andanada de espadas. A pesar de la invasión de Servants falsos, fueron sorprendentemente fáciles de eliminar. Lo que le dio a Emilia una sensación de aprensión. Incluso si se trataba de un ataque de sondeo, los atacantes eran demasiado frágiles. Incluso un mago típico podría cortarlos con facilidad. En cualquier caso, Siesta finalmente lo llevó a un edificio de piedra en la parte trasera del pueblo escondido detrás de una colina. Corrió hacia él, gritando. Emilia dudaba de una respuesta. El ataque había sido demasiado repentino y drástico para que cualquier aldeano hubiera escapado. Y, sin embargo, contrariamente a sus expectativas, una voz respondió a Siesta y apareció un grupo formado por algunos niños, un hombre y una mujer que se parecían a Siesta. Siesta. La familia tuvo una reunión alegre. Algo por lo que Emilia se alegró, ya que Siesta no tendría que pasar por más tragedias. Y luego sintió que un gran pico de maná volaba hacia ellos. Fuerte. Era demasiado poderoso para resistirlo directamente. Incluso las consecuencias de intentar desviarlo serían suficientes para destruir el edificio de piedra y la colina. Apareció en un instante, una columna gigante de fuego que apareció como una oleada de llamas del inframundo, buscando devorar todo el mundo viviente. El padre de Siesta fue el primero en notarlo y trató de hacer que todos regresaran al edificio. Demasiado lento. Sería demasiado tarde para que hicieran algo, y mucho menos para intentar escapar. E incluso entonces, no sería suficiente para hacer nada. Pero Emilia estaba allí, y dado que Siesta le había pedido ayuda, ¿cómo podía dejar que lo arrasaran hasta los cimientos? Una espada que podía controlar las llamas. Una espada con dominio absoluto sobre el poder del fuego. Tenía muchos de esos almacenados, pero por el momento ninguno sería capaz de resistir este ataque. Pero no estaba restringido a usar solo uno. Simpatizando con los recuerdos acumulados, Emilia era una espada que se empuñaba en nombre de alguien que ya no existía en este mundo. Como tal, podría tomar las características de cualquier otra espada perteneciente a su mundo. Y entre esos innumerables maestros del fuego, él podía ser supremo. Una oleada de llamas cayó del cielo para destruir Tarbes y los alrededores inmediatos. Pero antes de hacerlo, se detuvo, como sostenido por una mano gigante. ¿La fuente de eso? Emilia se paró debajo de las llamas con la mano extendida, como si las agarrara directamente. El padre de Siesta dejó escapar un grito ahogado. Siesta. ¿Quién es ese hombre? Ah, él es Sir Emilia. Tanto él como la señorita Valiere vinieron a rescatarme del conde Mott. ¿Es eso cierto? No es de extrañar. Un mago tan poderoso como él, Emilia los escuchó contar más de sus fortalezas y habilidades, pero lo ignoró a favor de concentrarse en el fuego. Estaba proporcionando más resistencia de lo que había previsto. Sin embargo, todavía era más débil que él. Emilia apretó las manos y el fuego se desvaneció, instantáneamente aniquilado con su orden. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, se derramó otra oleada de llamas. Quienquiera que estuviera atacando estaba demostrando ser bastante implacable en su ataque, especialmente porque este tenía tanta fuerza como el ataque anterior.
TCH, una molestia, aunque no podía determinarla en ese momento. Emilia entrecerró los ojos y escudriñó los cielos. La fuente del ataque, quienquiera que haya sido, no pudo haber estado muy lejos. Y como esperaba, hay un dirigible en el cielo. Estaba a una distancia de Tarbes, volando a una altitud fuera del alcance de la mayoría de los hechizos y ataques estándar. El responsable de las llamas estaba parado en la proa del barco. Un mago de fuego con venas negras a lo largo de su cuello y extendiéndose a través de la varita que empuñaba. Un fantasma noble. Esa fue el arma que permitió esta devastación. El que manejaba el mago de fuego no era nada especial, un simple fantasma sin nombre que amplificaba el poder del lanzador. Sin embargo, el lanzador parecía haber sido un mago poderoso según los estándares de este mundo, y el noble fantasma le permitió alcanzar alturas que podrían resultar una amenaza incluso para Emilia. No uno letal, pero uno que lo haría retroceder algún tiempo. Emilia contempló el curso de acción. Por un lado, Siesta y su familia confiaban en él para eliminar a los enemigos para que pudieran vivir. Por otro lado, si lo hiciera, probablemente la princesa y otros nobles lo molestarían para unirse a los esfuerzos de guerra debido a su poder. Pros versus contras, bueno, al menos evitará que hagan demasiadas preguntas sobre el conde Mott. Si estuvieran debidamente distraídos por su demostración de fuerza, entonces no pensarían en absoluto en las acciones recientes que Louise había tomado. E incluso si lo hubiera, nadie se atrevería. Está bien entonces. Ha pasado un tiempo desde que me solté. Emilia caminó hacia adelante, flotando en el aire con el uso de varias espadas de viento. Mientras lo hacía, ignoró las voces que venían detrás de él. ¿Fuego y viento? Siesta, ¿qué tan poderoso es este Sir Emilia? Yo, no lo sé, en realidad. Todo lo que sé es que era lo suficientemente poderoso como para vencer a Heavy Wind. Una batalla en el aire. Eso era lo que debería haber ocurrido. En otro tiempo y en otro lugar, esta batalla se ganaría mediante el uso de cierto avión de combate, la tecnología superior venciendo a los dragones y aeronaves, que serían los medios de transporte enemigos. Sin embargo, eso no fue ni aquí ni ahora. Por el momento, no había forma de que Emilia pudiera pilotar fácilmente un avión de combate. En primer lugar, no era el Gandalfr, sino el Yggdrasil, el corazón de Dios. Como tal, no sería capaz de usar el avión con su máxima eficacia, y mucho menos competir contra una fuerza enemiga que estaba siendo fortalecida a través de fantasmas nobles. Como tal, no lo estaba usando. Sin embargo, eso no significaba que fuera menos capaz. Si algo, rastrear, seguir. Él era más capaz. No había necesidad de usar sus habilidades más fuertes aquí. Por un lado, no estaba seguro de si la conexión entre Louise y él volvería a estallar si lo hacía, así que se abstuvo. Por otro, no había necesidad de nada más que una proyección ordinaria. Se activaron circuitos con cantidades inimaginables de energía y, al mismo tiempo, el cielo se cubrió de acero. La aeronave enemiga y los jinetes de dragones parecían aterrorizados al ver sus acciones, y su mago lanzó otra ráfaga de fuego. Pudo distinguir al comandante enemigo haciendo algunos gestos frenéticos para disparar, una orden cumplida por sus tropas y que envió innumerables cantidades de proyectiles volando hacia Emilia. Gatillo, apagado. Disparo continuo. Pero no fue suficiente. Como un dios que ordena la muerte de innumerables mortales, Emilia agitó su mano, haciendo que las proyecciones comenzaran a dispararse. No hubo concurso. Una lluvia literal de espadas descendió sobre la fuerza rebelde invasora de Albion y los convirtió en nada más que trozos de carne y madera triturados. Al ver que eso había terminado, Emilia aterrizó de nuevo en el suelo y saludó a Siesta. Ya se acabó. No tienes que preocuparte de que tal vez corra más peligro por el momento. Siesta y su familia simplemente lo miraron con miradas en blanco. ¿Solo aniquiló a ese ejército? ¿Y al mago enemigo que arrasó con la aldea? Siesta, ¿tú, cómo conociste a un mago tan formidable? Suficiente sobre mí. Si bien la aldea podría haber sido destruida, me pregunto si tienes algún otro lugar para descansar. Siesta asintió. ¿Ah, sí? Por supuesto, Sir Emilia. Debes estar preocupado por la señorita Valiere. Sígueme. El santuario sagrado que construyó mi abuelo tiene algunas habitaciones. Emilia asintió y siguió a Siesta, dejando a su familia conmocionada de pie y todavía mirando al cielo, donde las piezas de la fuerza invasora de Albion seguían cayendo del cielo. El dormitorio al que Siesta lo llevó era sorprendentemente moderno. La arquitectura le recordó bastante a Emilia la era de Japón poco después de la Guerra del Grial. Dijiste que tu abuelo construyó este lugar, Siesta.
Siesta asintió mientras preparaba las sábanas. Dijo que lo diseñó como su tierra natal. Después de llegar a Tristane en su Dragon's Raiment, continuó intentando regresar varias veces, pero no pudo. Al final, se estableció aquí en Tarbes y conoció a mi abuela. Veo. Parecería que el abuelo de Siesta había sido de la tierra. Al menos alguna iteración de la misma. Era extraño, ahora que Emilia lo pensaba. Primero los Servants falsos, noble fantasmas, y ahora incluso un avión de combate y un posible residente. Este mundo está más estrechamente relacionado con el mío de lo que inicialmente creía. No había otra manera de explicarlo. Bueno, aparte de las travesuras de Kaleidoscope, pero él no creía que esa fuera la causa. Si un piloto de combate ordinario lograba llegar, eso significaba que había algún tipo de conexión entre los dos. No debería haberle importado mucho a Emilia al darse cuenta, pero, me pregunto si podría regresar. Para volver a su mundo. Para ver los que habían quedado después de su muerte. Para ver si estaban a salvo, protegidos, viviendo una vida feliz. Pero entonces de nuevo, destellos de una bomba nuclear cayendo sobre él. Resignación ante un ataque que no debería haber podido acabar con él. Emilia no recordaba mucho de lo que lo había llevado a la muerte, pero las circunstancias en las que se logró fueron algo que no sintió que sería muy beneficioso para él si decidiera reaparecer repentinamente. Quienquiera que se haya enfrentado lo quería muerto, y había reunido la fuerza del mundo mundano para hacerlo, además de formar equipo con el lado sobrenatural para crear un arma que pudiera tener la posibilidad de herirlo. Emilia suspiró. Listo. He terminado de hacer la cama, Sir Emilia. Siesta se sacudió la ropa. Emilia le sonrió a Siesta. Gracias. Siesta negó con la cabeza. No hay necesidad de agradecerme, Sir Emilia. Ya ha hecho más que suficiente, y además de eso, el rostro de Siesta se sonrojó. No, no importa. Ah, dime si Louise se despierta, ¿quieres? Voy a entonces, los dejaré solos. Dicho esto, Siesta salió de la habitación. Emilia inmediatamente sacó a Louise de su mundo y la colocó en la cama. Parecía que todavía estaba inconsciente, aunque sus circuitos y el estado de su cuerpo parecían estables. Emilia no pudo determinar condiciones extraordinarias o que amenazan la vida en este momento. Emilia suspiró y sacó a Derf también. La espada inmediatamente se estremeció de ira. Maldita sea, compañero. La primera gran batalla que tenemos y decides irte por tu cuenta. Puede que seas una gran espada y todo eso, pero nosotros, las otras espadas, también queremos tener algo de acción a veces, ¿sabes? Emilia le dio una sonrisa irónica. Supongo. Pero tendrás más que suficiente de eso muy pronto, Derf. Después de todo, la guerra ha comenzado oficialmente. Eso es cierto. Emilia estaba en silencio, vigilando a Louise. Pasó el tiempo, y luego, antes de que se diera cuenta, Emilia se durmió, la primera vez en cientos de años. Estaba soñando, eso fue lo primero que notó. Emilia estaba soñando, un sueño de tiempos pasados. En él, vio a un joven que perseguía obstinadamente un ideal. Negando obstinadamente todo lo que pudiera decir lo contrario, hizo todo lo que pudo para cumplir el ideal de salvar a todos. Fue un sueño tonto. Un punto de vista irremediablemente optimista que ignoraba la realidad de que uno debe ser sacrificado para salvar a otro. Uno que creía que todos valían la pena y que nadie debería tener que morir. Una visión de un mundo donde todos pudieran ser felices y ningún evento trágico volviera a ocurrir. Emilia estaba soñando con días pasados, con tiempos anteriores a él. Extraño. Encontró ese hecho extraño. Era una sensación con la que no estaba familiarizado. Más escenas se desarrollaron en su mente. Batallas de proporciones sobrehumanas. Luchando contra Lancer y casi muriendo. Ser salvado por Rin. Días de paz pasados con Sakura y Taiga en la casa de Emilia. Días que habían cesado cuando comenzó la guerra del Grial. Emilia no entendía lo que estaba viendo o por qué lo estaba viendo. De cualquier manera, continuó observando. Vio a él interactuar con los que Emilia debía proteger. Vio cómo negaba la realidad misma para crear un camino para salvar a alguien que no podía ser salvado. Vio cómo el camino lo consumiría si no tenía cuidado. Vio cómo lo consumía, dejando atrás a Emilia para proteger a aquellos a quienes cuidaba y actuar como su protector. Emilia nunca había entendido por qué su creador haría tal cosa. Nunca había simpatizado con la memoria, solo reconociendo los deberes que se le habían encomendado y cumpliéndolos de acuerdo con su origen. Los hizo felices por un tiempo, pero eventualmente lo dejaron atrás como todos lo hicieron.
Al final, el único que quedó a su lado había sido Rin, quien, fallecido. Algo en eso no parecía correcto. Rin no era alguien que moriría tan fácilmente, y su último recuerdo de ella había sido cientos de años después del hecho. Con siglos para refinar sus poderes, se habría necesitado a alguien con una tremenda habilidad para matarla, especialmente con su uso de la segunda magia verdadera. Entonces, ¿qué había pasado? Un fragmento de un recuerdo. Un discurso recordado a medias. Recuerda esto. Tu origen no es solo, descúbrelo por ti mismo. Emilia se despertó. N/T. Bueno chicos, eso fue todo por este capítulo, cuídense mucho y hasta el próximo pas.